vamos a hacer una conversación que tiene que ver con las agresiones a la prensa, pero que también tiene que ver mucho con un examen autocrítico a la misma prensa. Yo le quiero recomendar, si usted está interesado en estos temas de la libre expresión, del periodismo, un libro que a lo mejor lo va a poner de malas, a lo mejor va a coincidir mucho con el autor, es de Edgar Morin, y el libro se llama Prensa Inmunda, breviario de engaños, crimen y propaganda. Ni es un libro anti-4T, ni es un libro pro 4T, y es un libro que a mí en lo particular me parece muy necesario para los que nos dedicamos a este tema, porque hace una reflexión pues sobre los pecados que se han cometido también desde el periodismo y también sobre los excesos que se han venido dando desde el poder. Es un momento muy polarizante el que tenemos, querido Edgar. Bienvenido a este espacio. Gracias por venir. Gracias, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, a ver, primero, esto que vivimos hoy día no es un asunto solamente de México, ni mucho menos es un asunto solamente de esta época. O sea, ha venido un ataque sistemático de la prensa por parte del Estado desde hace muchos años. Y también ha venido un uso de la prensa a favor del Estado desde hace muchos años. Cuéntanos un poco, porque empiezas el libro justamente dando estas referencias históricas. Sí, digamos que si lo podemos ubicar como una suerte de mancha original del periodismo, está justamente en este problema de si son instrumentalizados o no por el poder. Y entonces, pues desde el siglo XVIII, cuando se va configurando la prensa, o luego con la prensa de mercado, la prensa militante, es decir, distintos momentos, los periodistas han tenido siempre ese dilema. Y ese, pues es como el problema estructural, si se prestan o no a ser instrumento de ciertos poderes, y ahora de muchos poderes, o si en algún momento toman conciencia de esto y empiezan a ser... digamos, útiles a los ciudadanos o a la ciudadanía o a la sociedad. Entonces, ese es como el gran dilema o la tensión, digamos, histórica de la propia prensa. Pues porque muchos poderes, insisto, buscan instrumentalizarlos, ¿no? O han buscado en distintos momentos cooptarlos. Esto incluye espiarlos, vigilarlos, asesinarlos, y esto es en todo el mundo, obviamente, ¿no? En algunos lugares es más evidente, más burdo, en otros es más sofisticado. Pensemos en el caso de Snowden, por ejemplo, que es muy interesante, porque es un parteaguas además del manejo de la información. Bueno, la persecución es contra el mensajero, pero no el problema de fondo, ¿no? Que son crímenes de guerra, asesinatos, etcétera. Entonces, ese es como el problema, me parece, estructural, o uno de las líneas de este libro, de ese problema. Desde que se va formando la prensa y en estos primeros momentos en donde pues podríamos hablar de un periodismo que era un poco más independiente, pero llegó rápidamente a ser cooptada por corporativos, por la lana, por el interés, que creo que es relativamente legítimo que en democracia se tengan intereses. Yo diría que podría ser un poco más transparente, como pasa en otros países tipo Estados Unidos. Pero dime algo, con esto que has investigado, porque me encanta el tema y los datos que arrojas en el libro, como que siempre ha estado, permíteme llamarle así, la prensa como chayotera, la prensa del poder, la prensa que beneficia a alguien en particular y la prensa que también termina por ser atacada, ¿no? O sea, pero hay momentos más duros que otros. Sí, por supuesto. Digamos, si revisamos la historia de la prensa mexicana en particular, pues bueno, muchos avances democráticos se deben justamente al trabajo de diversos periodistas o reporteros que han sido perseguidos, asesinados. No es un asunto nuevo, es como parte del problema. Por eso esto también pone como en crisis al propio gremio y el futuro. Claro. Es decir, la profesión no es para todos o no debería ser para todos. Se requiere como cierto compromiso, responsabilidad social, tener claras como muchas cosas que desafortunadamente no se dan en la práctica, pues porque hay una enorme precariedad estructural y como pues bien dices, hay intereses corporativos, es decir, cada vez hay menos periodistas a cargo de medios y hay más CEOs, ejecutivos, corporaciones a cargo de. Entonces, esto también ha contribuido a que la información se esté transformando y con la llegada del Internet,
No, bueno, pues el cambió modelo todo. se desbarata, ¿no? El modelo de negocio a nivel mundial se está desbaratando, ¿no? Porque claro. tienen competencias totalmente novedosas, entre comillas, Ajá. pero que les quitan audiencias. No, a ver, Las hay audiencias cambian. youtubers que tienen más rating que los dos o tres noticieros de televisión de la noche más vistos en México. Te gana un youtuber. Así o sea, es. sin bronca, ¿no? Y está cañón este juego de audiencias, porque el tipo lo hace, o los tipos lo hacen con muy poco presupuesto, lo hacen muy bien, atraen a mucha gente, y pues vas perdiendo esta credibilidad. Pero a mí me llama la atención cómo nos desgarramos las vestiduras, Edgar, porque los periodistas, los comunicadores, le echamos la culpa a los youtubers y le echamos la culpa a las redes y bueno, nos sentimos las víctimas siempre. Y creo que también hemos pecado mucho de omitir y de no escuchar a nuestras audiencias. O sea, también la prensa, particularmente la prensa en México, vaya que ha cometido grandes faltas. Sí, es como una condición muy particular de víctima-victimario. Sí. Tienen condiciones estructurales que los hacen víctimas de malos salarios, de explotación laboral, evasión fiscal, etcétera. Pero muchas veces, sobre todo en algunos géneros, se ve con mucha claridad, como la nota roja, ahora en la política, se convierten como en victimarios. Es decir, desde una falsa superioridad moral se condena. Sí, claro. Al delincuente o al opositor, etcétera. Entonces, esa es como esta condición compleja. Y se traduce, entre otras cosas, en que las comunidades, sus comunidades les han dado la espalda, que esa es quizá la parte más grave. Es decir, hay agresiones a periodistas, sobre todo yo pienso en periodistas, digamos, de a pie, de medios del interior del país, condiciones mucho más precarias de trabajo. Entonces esos reporteros no tienen como mucha posibilidad de defenderse, de hacer gran cosa. Es decir, su margen de maniobra es mínimo, muy pequeño. Hay 37 periodistas más o menos asesinados en lo que va de este sexenio, ¿no? Por lo que están en las fatídicas y espantosas cuentas. Y yo aquí quiero preguntarte sobre ellos, porque ellos de alguna manera cargan con el sino y con el pecado de lo que son los grandes corporativos. O sea, de repente, y lo hemos condenado y lo seguiremos condenando, y la solidaridad entera, pero cuando atacan a un periodista famoso, pues no es ni tantito lo mismo a lo que pasa con todos los periodistas de a pie, que tienen que cargar, insisto, esta cuestión que viene de las grandes empresas, que viene de las grandes corporaciones mediáticas en el país, y que de repente los corresponsales se llevan la peor parte, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí habría un problema muy importante y que nos llevaría a algo todavía más grave. Es decir, no solo hay grandes corporativos, al interior del país sobre todo hay empresas medias, empresas muy pequeñas, y hay una relación también muy perversa entre los dueños de algunos de estos medios municipales, estatales, sí, claro, con poderes políticos municipales, igual, estatales, claro, y criminales, y con lavado de dinero. Okay. Entonces, esto ha hecho un cóctel que precarice todavía mucho más a estos trabajadores. Si documentamos, hay veces que las amenazas vienen del propio medio. Es decir, estos mensajes casi eufemísticos de, bueno, cuídese mucho, porque está haciendo lo que no debe. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que en todo el país no hay una cultura democrática de la clase política, ni de otros actores sociales, porque si vemos, por ejemplo, los reportes de agresiones contra periodistas, o sea, no solo es el Estado en sus 3 niveles de gobierno, también son los particulares, también son sindicatos, también son poderes fácticos y el criminales. Narco, en muchas ocasiones. Claro, pero digamos que muchas veces hay actores que nos quieren vender al crimen organizado como el gran actor, cuando no necesariamente es el gran actor. O sea, obviamente es un actor y tiene peso, pero habría otros actores que les conviene también impulsar esta idea de este crimen organizado que es como omnipotente y todo lo puede, cuando habría también que ver que muchos otros actores agreden a periodistas. ¿Por qué? Pues porque se puede, porque hay un gran nivel de impunidad
en México para cualquier delito, ¿no? Oye, dime, hoy día la gente está hasta el gorro de las noticias. Es que ya no es como podía ser antes. Además, con la cantidad de contenidos que se tienen, y se ha perdido esta cuestión inclusive de una responsabilidad social de informarte. Yo me acuerdo a mis padres, no sé, a mis abuelos, pues leían forzosamente un periódico, ¿no? Estaban enterados. Pero además en los cafés era algo normal, o sea, se platicaba algo sobre lo que estaba pasando en la política, más o menos todo el mundo estaba enterado, no había tantas cuestiones de entretenimiento. Hay un movimiento, tú lo has de conocer muy bien, no veas noticias. Te estresan. Y además es cierto, o sea, lo decimos aquí en este espacio todos los días, pues yo no hago el guión, perdóneme, me encantaría informarle otra cosa, pero es lo que está ahí. ¿Qué sociedad estás viendo cuando este título que a mí me encanta de prensa inmunda también lo dice mucha parte? O sea, no solamente es el Estado, no solamente es López Obrador que le dice Pasquín al Universal o al Reforma, también es la gente que te dice de pronto, ay, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Prensa inmunda, ya estamos hartos. ¿Qué mundo, qué país ves con tanta desinformación y tan fácilmente manipulable? Yo al menos en las redes veo que es facilísimo aventarte una buena fake news y se te la creen tanto que a veces pasa y terminan los mismos medios tradicionales de comunicación. Es que, digamos, hay problemas con lo que es el manejo de la información. Se supone que los periodistas y las empresas de medios trabajan con códigos deontológicos, pero en los hechos, pues esto no suele exactamente pasar, porque esos son los márgenes de maniobra que tiene un reportero. Es decir, si un jefe de información manda a una chica a cubrir feminicidios y está embarazada, por ejemplo, pues eso es algo que le puede generar una serie de problemas y que un código deontológico puede resolver esos problemas. Pero en los hechos, si no vas y cubres eso, te despiden. Sí, claro. Entonces, los reporteros no tienen margen de maniobra como trabajadores. Las agendas informativas pues están en disputa entre grupos de interés y el gobierno. Entonces hay distintos actores que... peleas el rating también, o sea, porque también es un asunto. Pues, o sea, las noticias también son un negocio, y creo que un negocio legítimo también en muchos casos. La diferencia entonces entre estos medios institucionales, digamos, y los youtubers, quizá esté justamente en los procedimientos de verificación de la información, de construcción de la noticia. Y este es un problema porque eso cuesta mucho dinero. Pero ¿cómo ves a la banda, a la gente, pues hoy día, que de verdad, o sea, está harta de la información, está harta de muchas noticias y está... pues no sé si cada vez más desinformada? ¿Será esa una causa también dentro de la polarización? O sea, ¿qué ves en la sociedad mexicana ante esto? Lo que pasa es que el Internet, lo que es interesante es que el Internet ha empezado a jugar una suerte de... o se utiliza, mejor dicho, para desahogarse. Ya. Entonces yo me quiero desahogar de mis traumas, frustraciones, entonces vomito algo en Internet y busco que haya personas que conecten con eso. Entonces ese es un desahogo y eso explica parte de su éxito, sobre todo en redes sociales. Pero los periodistas se supone no trabajan en desahogos, a menos que hagan infoentretenimiento, que es otro de los problemas que hay. Pero si hablamos de los periodistas serios, pues construyen noticias. Sí, claro. Y esto, el problema, pues es que va más allá de las declaraciones y que implica investigar. Investigar cuesta. Tiempo y dinero. Entonces esto genera un problema muchas veces con las empresas. ¿Por qué? Porque encontraron desde la óptica de muchas empresas que el Internet pues es una fuente de información barata. Entonces me estoy ahorrando reporteros, fotógrafos, investigadores. Pero además no están acostumbrados a pagar. O sea, la gente no está acostumbrada para pagar noticias. Ahí está la Antes otra parte comprabas del problema, el periódico de menos, ¿no? No, Así ahora es. ya no estás acostumbrado a pagar noticias. Digo, lo he visto con el Universal. Escribimos en el Universal, es nuestra casa. Y le mando un abrazo ahí a todos los colaboradores, a todas las personas en el Universal. Pero fue gratis durante mucho tiempo. Ahora que han puesto la cuestión de suscripción... No, bueno, tanta gente enojada que platicas luego y que es gente que se dedica a medios, ¿eh? Y, ay, no, pues es que ahora hay que pagar para leerte, ahora hay que pagar para ver tal información. No estamos acostumbrados a pagar las noticias, caray. Entonces, esa es otra parte, digamos, en esto que es de la sociedad del problema. Tendríamos que entender, o las audiencias tendrían que entender que esa información cuesta mucho tiempo y cuesta dinero. Sí, claro. ¿De dónde sale?
Y las empresas de medios no han podido encontrar, porque tampoco Sí, es fácil. Hay que reconstruir un modelo de negocio. Un modelo de negocio por completo. que sea diferente. Entonces, ¿quién triunfa en esto? Pues el Internet, que en teoría es gratuito. Porque lo que tendríamos que pensar también es que los grandes beneficiarios de ese negocio son compañías como Meta, antes conocida como Facebook, Google, TikTok, Twitter, es chino. O sea, esos son los verdaderos beneficiarios de estos temas. Ni Google. siquiera los periodistas. No, y de hecho ha cambiado muchísimo de entrada el mismo lenguaje. O sea, si no hablamos un lenguaje mucho más empático con una sociedad, con una audiencia, pues francamente aburre. Veía esta encuesta de Reuters y de Oxford Institute y señalaba 70% de las personas promedio en el mundo rechazan las noticias de manera consciente, así como cuando hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito y le dices no gracias y le cuelgas, así la gente está rechazando la información. Y cuando preguntan ¿por qué pasa esto?, ellos responden en uno de los primeros lugares porque no lo entiendo. Y cuando lo entiendo, no sé qué hacer con esa información, o sea, me da igual. Y otra parte, pues porque me deprime, ¿no? O sea, no sé qué mundo estamos creando así. Es un problema importante, pues porque las personas o las sociedades necesitamos entender que el trabajo periodístico es importante. ¿Cómo no? Porque contribuye a garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a la información de interés público. O sea, idealmente el trabajo de estos periodistas es justamente contribuir a que la sociedad tenga información de interés público. O sea, no es un asunto ideológico si es pro 4T o anti 4T, sino lo contrario. Es decir, se investiga. En estas cuestiones de lo que hace Meta, por ejemplo, lo que hace Twitter un poco menos, pero pues ya no veremos qué hace Elon Musk al final, lo que hace TikTok. Que ya lo renunciaron, ¿no? Pues él ya se renunció solito, hizo una cosa rarísima, ¿no? Además lo hizo después de estar en Qatar, entonces no sé qué haya pasado en Qatar. Pero deja de preguntarte, Edgar, es que esta polarización algorítmica se me hace muy interesante. Si tú eres pro López Obrador, vas a ver pura información pro López Obrador, pura información pro López. Si eres anti López Obrador, vas a ver pura información anti López Obrador, anti López Obrador. Entonces no te permite ver al otro, no te permite ver lo diferente. Y en cuanto empiezas a ver lo diferente, empieza a surgir la cultura de la cancelación. Hoy veo muchos compañeros que están preocupados de que puedan llegar a ser cancelados por aventarse un artículo o un reportaje a profundidad del movimiento transexual, por ejemplo. O sea, estamos cañón, ¿no? Sí, porque digamos que el problema ahí de fondo es que se estaría bloqueando la comunicación. Sí. Es decir, el principio de la comunicación sería fundamentalmente que mi derecho a hablar pasa por mi obligación a escuchar. Entonces no queremos escuchar y nos engañamos pensando que las redes sociales son democráticas, cuando en realidad los algoritmos solo nos mandan las cosas con las que vamos a estar de acuerdo. Refuerzan el estereotipo, refuerzan el prejuicio. Porque no queremos debatir y no sabemos debatir. Entonces, pues es más fácil descalificar e insultar que escuchar al otro. O sea, no significa que esté de acuerdo, pero significa que debo hacer como un esfuerzo por ponerme en sus zapatos y entender de por qué dice lo que dice o hace lo que hace. Pero entonces, mientras rompemos eso, tenemos diálogos de sordos y una polarización, digamos, de distintos actores. Oye, que les conviene, ¿no? Además. Me quedo con muchas cosas en el tintero, pero ¿qué opinión te merece el presidente? O sea, esto, digo, es pregunta obligada. O sea, acaba de pasar lo de Ciro, ayer vuelve a atacar durísimo a la prensa, dice que de alguna u otra manera pues tuvo un pacto con el INE en el marco del fraude de 2006, él considera fraude, muchas personas, la mitad o más de la mitad del país consideran que sí hubo fraude, otra mitad dice que no. ¿Qué opinión te merece? O sea, ¿abona, ayuda, es un reflejo de esto? ¿Qué ves ahí? Y lo hablas en el libro, hablas de tus YouTube, o sea, hablas de los youtubers, hablas de Lord Molécula, del falso pirata, o sea, hablas de toda esta parafernaria alrededor de lo que son las mañaneras, por ejemplo. Es una pregunta como compleja para reducir en poco tiempo, pero digamos que ha utilizado la comunicación de una manera novedosa, en tanto
informa y hace propaganda a un tiempo. Okay. Entonces, eso ha resultado novedoso y muy útil para llegar a sus electores. Lo que me llama a mí la atención es cómo están enganchados no solo sus seguidores, sino sus opositores e incluso quienes lo odian. Dices, bueno, si lo odias, ¿para qué ves eso? Apágalo, ¿no? O haz otra cosa. Y a lo mejor lo ven más de los que lo odian que los que lo aman, ¿eh? En una de esas. Eso creo que sí. Es llamativo. Entonces utiliza bien eso y se enganchan distintos actores. Me parece a mí en lo personal que no se gana mucho poniéndose a pelear, digamos, abiertamente. El Estado o el gobierno tiene otros mecanismos más eficaces de control. El que históricamente se ha utilizado, pues es el de la publicidad. Entonces, parte del pleito es, si yo te reduzco la publicidad, entonces, bueno, pues si yo me veo afectado como empresario, que además de medios tengo otros negocios, bueno, pues puedo impulsar ahora la crítica. Entonces, ahí está otra parte del conflicto, digamos, entre poderes económicos que tienen medios de comunicación. Claro. Que entonces habría que distinguirlos de los periodistas que tienen intereses que son perfectamente legítimos, pero que no tienen negocios como algunas empresas. Yo puedo ser contratista en Petróleos Mexicanos y tener un periódico. O puedo tener corporaciones eléctricas y tener un periódico, como pasa en Estados Unidos también. No es un asunto de México. Community manager en un canal público, ¿no? Ejemplo, y al mismo tiempo tener mi medio de comunicación. O sea, porque también Lord Molécula ya es un negociazazo. Ese es el punto. O sea, el tipo ahí va y se promueve. Y... Si no se regula con claridad, que además se puede hacer, pero nadie quiere, con claridad, la publicidad gubernamental, ahí solucionas muchos problemas. Sí, claro. O sea, históricamente se ha manejado de modo discrecional. Hay una ruptura, digamos, ahora, que es interesante, pero que no basta. Porque también se entiende que hay medios que están muy enojados porque había medios que vivían 100% del gobierno. Sí, eso sí es cierto. O sea, estos modelos de negocio, no estaba acostumbrada mucho a la prensa mexicana a vivir de sus anunciantes. Vivía del único anunciante que era el gobierno, dividido en muchísimos. Ese es como una parte del problema. Y el pleito, digamos, con los periodistas donde se enganchan, pues digamos también... funciona a veces, me parece, como parte de un circo, ¿no? Claro. O sea, los romanos no eran tontos, ¿no? O sea, cuando plantean esto del pan y circo, pues se entretiene la gente, los periodistas obtienen noticias, pero en el fondo esta relación, que es como la pregunta que queda abierta en el libro, que bueno, ya está en digital y en librerías, es bueno, si va a cambiar o no. Porque quien llegue al poder, el que sea, no va a poder tener, digamos, este mecanismo de comunicación. Si no hay un político que aguante esta lógica yo no de veo una Sheinbaum o un Marcelo o un nadie. Sí, un Adán o un Monreal o quien esté haciendo la mañana diaria, a ninguno. Entonces, eso va a ser un asunto importante. Es decir, si se regresa al modelo publicitario o se hace una transformación. Pero hasta ahora, pues más bien es como un pleito. Pues que bueno, se entretiene uno, pero en el fondo esa relación habrá que ver, y pues, hay que esperar tiempo solamente para ver hasta dónde se transforma. Edgar Morín, del libro Prensa Inmunda, está disponible en todas las librerías, está disponible en digital también, en Kindle, en Amazon o en las versiones digitales de las librerías también. Te aprecio mucho, Edgar, que hayas venido. Échale un ojo si le interesan estos temas de Edgar Morín. La redacción además es muy sencilla, es una prosa muy amena y eso me llama mucho la atención. O sea, es algo que te puede atrapar y de verdad creo que sí es una lectura y una reflexión obligada sobre el tema. Mil gracias, querido Edgar. No, gracias a ustedes y espero que sea de su interés. Muchísimas gracias. Amables.